Hola, gusto saludarlos. Para el día de hoy les traigo unos ricos helados de yuca. Los ingredientes que voy a utilizar son 30 gramos de yuca, ya la tengo pelada, vainilla de cualquier color, a veces viene transparente, a veces viene color marroncito. Entonces le voy a echar una cucharada de esencia de vainilla, 3 yemas de huevo. Si ustedes quieren, no le echan esencia de vainilla. Yo le voy a echar la esencia de vainilla porque la esencia de vainilla tapa el olor del huevo. 160 gramos de leche condensada, 1 litro de leche, 250 gramos de azúcar, que equivale a media libra, un pocillo, 6 cucharadas de leche en polvo. Entonces, para empezar, voy a poner a cocinar la yuca. Eso demora por ahí unos 15 o 20 minutos en el fogón. Vamos a ver si ya la yuca está, la tocamos, ya la yuca está blandita, entonces la apagamos, la dejamos reposar para luego hacer el procedimiento de los helados. Bueno, ya tengo la yuca cocida, ya está fría, como pueden ver. La yuca trae una venita, esta, se la vamos sacando, o si de todas maneras la podemos colar al final, miren. La vamos licuando. La yuca es un poco pesada para licuar, entonces puede dañar una licuadora, entonces hay que tener mucho cuidado. La licuadora mía no es de mucha capacidad, entonces tengo que echarle de a poco para que no se me vaya a dañar la licuadora. Como les dije, la yuca no hay que cocinarla con sal, sino simplemente con el agua. Con la yuca podemos hacer una variedad de productos. Le echamos ahora la leche. Vamos echando poquito a poco. Recuerden que es bastante yuca, entonces vamos echándole la leche y le vamos echando todos los ingredientes para licuar. Aquí tenemos el huevo, vamos a echárselo de una vez. Tenemos las yemas de huevo. ¿Qué es lo que hace la yema de huevo? La yema de huevo es un emulsionante que sirve para darle cremosidad al helado. Por eso es que los helados quedan cremosos, porque eso lo hace la yema de huevo. Miren, ahí le vamos echando, vamos a echarle un poquito, los otros se lo vamos echando poco a poco. Le echamos la leche en polvo, que le da consistencia junto a la leche condensada. Le vamos echando la leche en polvo. Le vamos echando la leche condensada. La leche condensada le da dulzura y le da también con textura. La leche condensada y el azúcar sí es al gusto de ustedes, porque recuerden que todo mundo no tiene los mismos gustos. Entonces también una cosa demasiado dulce es una cosa no muy rica, pues. Le vamos a echar de una vez la cucharada de esencia de vainilla. Yo tengo de esta transparente y se la voy a echar. ¿Para qué le echamos la esencia de vainilla? Para darle sabor, para que pierda el olor a huevo, el sabor a huevo. Entonces le echamos esencia de vainilla. Echamos una cucharadita de esencia de vainilla, también al gusto, como a usted le guste, si le gusta cargado de vainilla o le gusta un poco flojo de vainilla. Vamos a licuarlo, y así como hacemos el procedimiento de todo el helado, y le vamos echando a cucharadas de azúcar. Yo le voy echando el azúcar al tanteo, porque aquí en la casa hay personas que no pueden consumir mucho dulce, entonces vamos a echarlo. Pero recuerden que los helados, como van a la nevera, al congelador, hay que echarle dulce, porque en la nevera pierde un poco el dulce. Ya una vez licuado lo vamos a ir colando. Lo vamos a colar para que, recuerden que yo les hablé de una venita que tenía la yuca, entonces para que esa venita no se vayan en los helados, por eso lo vamos a colar.
500 mililitros más de leche, porque la licuadora mía es un poquito pesada para poder licuar la yuca y así no se me dañara la licuadora y quedara un poquito mejor. Bueno, ya lo colé, ya está listo, miren cómo queda. Lo voy a poner por 10 minutos al fuego y lo vamos revolviendo, porque recuerden que como tiene la yema del huevo hay que revolver, no dejar de revolver hasta que está. Miren cómo queda su contextura. Vamos a llevarlo al fuego. Bueno, ya tengo aquí en el fuego el helado ya listo para ponerlo a cocinar por unos 10 minutos, pero lo vamos meneando, no lo podemos dejar de menear. Recuerden que le eché 1,5 litros de leche para poderlo licuar en la licuadora y no me quedara tan espeso, porque es que la yuca es un poco gruesa, entonces no vamos a dejar de menearlo. En el primer hervor lo apagamos y la llama debe estar una llama bajita, no una llama tan alta. Uno de los secretos es el huevo y revolverlo así. Estos son los secretos para que quede bien cremosito. Es un helado espectacular, un helado delicioso. Esto queda como una colada, miren. Su cremosidad y no dejarlo de revolver. Bueno, miren, ya estuvo el rico helado. Vamos a envasarlo. Vamos a mirar. Miren, vamos a envasarlo. Lo vamos envasando y le vamos colocando una paletita. Si ustedes quieren le pueden poner una uvas pasas. Y ahora lo llevamos a la nevera hasta que cuajen. Bueno, miren cuánto me salieron. Me salieron 37 heladitos. Miren, 37 helados de 3 onzas. Entonces vamos a llevarlo a la nevera. Vamos siguiendo poniéndole las paleticas. Si ustedes no le quieren poner paleticas, también se lo pueden comer con una cucharita. Si ustedes le quieren echar color, le pueden echar color. Vamos a llevarlo a la nevera. Y así quedaron los deliciosos helados de yuca. Miren. Miren lo delicioso que está este helado. Miren lo cremosito que se ve. Si les gustó este video, les agradezco me regalen un me gusta, que se suscriban a mi canal y activen la campanita para cada vez que yo haga un video le lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad.